Ser podcast. A lo mejor usted sueña con uno o con sacarle más partido al que tiene. Hay de todo tipo, con un mítico toldo verde, a rebosar de plantas, el que se ha convertido en un trastero en el que se amontonan las bicis, el que se cerró para ganar unos metros para el salón, el que se ha convertido en el lugar favorito del fumador de la casa, el lugar prohibido para los niños, sobre todo cuando hay mesas, sillas a los que se puedan subir. Esta noche en Hora 25 hablamos de balcones y terrazas. Josep María Brunat, arquitecto, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre un balcón y una terraza? O sea, eso está estipulado, ahí está la línea, esto es balcón, esto es terraza. Bueno, podríamos decir que el balcón es el que sobresale de la fachada, ¿no? Y normalmente la terraza tiene unas medidas más anchas y más amplias, digamos, y no tiene este sobresaliente de la misma fachada. ¿Cómo nacen los balcones? Quiero decir, realmente no es nada intuitivo poner en un edificio algo que salga, ¿no? ¿Por qué nacen? ¿Cuándo nacen? Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, la verdad. Bueno, hay diferentes teorías, ¿no? La que parece, digamos, que se remonta más en la antigüedad, es la que habla de Mesopotamia hace 2000 años antes de Cristo, donde se ve que bueno, por el fuerte calor que hacía allí se empezaron a hacer una especie de porchos, digamos, de madera delante de las fachadas, que al final se acabaron usando como balcones en la parte superior, ¿no? Pero bueno, esto se habla de estos tipos de balcones. Seguramente también hemos visto muchas imágenes de una especie de balcones representativos en el antiguo Egipto, donde salían, ¿no?, los faraones a proclamar cosas, porque también el balcón tiene este punto, ¿no?, de representatividad que aún sigue hoy en día, ¿no? Sí, sigue siendo símbolo de estatus, ¿no? Sí. Bueno, todo el mundo lo ve. Cuando su equipo de fútbol gana alguna cosa importante, salen en el balcón de su ayuntamiento o del gobierno regional a ofrecer, ¿no?, a la gente, digamos, este trofeo, ¿no? Pero también, si nos remontamos, bueno, volviendo a lo de antes, sí, es decir, en Roma también había balcones, en Grecia también, pero bueno, sí que es verdad que después se pierde un poco la pista hasta los siglos XII, XIII, XIV, pero bueno, más o menos este sería a nivel histórico, donde nos podemos remontar. Y mucho más cerca en el tiempo, tenemos como una relación de amor-odio con los balcones, ¿no? O sea, esto va por décadas, de repente desaparecen, luego vuelven a aparecer, hay como modas, balcón sí, balcón no. Sí. Bueno, referente a esto, por ejemplo, sí, le puedo hablar un poco de Barcelona, que es el sitio donde resido y, bueno, donde conozco un poquito más la historia de este tipo de elementos. Y también es una ciudad de balcones, ¿no? Si miramos en Barcelona hasta el siglo XII, XIV, es decir, los balcones no existían. Sí que existía una especie de una construcción que estaba encima en la parte superior de los edificios, que se llamaba solana, que era una especie de galería con una estructura de madera a dos aguas que podía empezar a parecer una especie de balcón, ¿no? Era un espacio donde, digamos, la gente que vivía en estas casas podía visualizar la calle de una manera un poco más libre que una ventana. Y después, en el siglo XVI, empiezan a salir estos balcones que no tienen voladizo, que aquí les llamamos ampitats, no sé cómo he intentado buscar la palabra en castellano, pero no sabía decirle cómo se llama, pero eran balcones sin vuelo. Y era, pues, básicamente una ventana que se bajaba hasta ras de suelo y se ponía una barandilla enrasada en fachada. Después, ya en el barroco, siglos XVI, XVII, pues también respondiendo un poco a las nuevas características de los edificios y de las casas de esa época, empieza a aparecer el balcón en voladizo, ¿no? Un balcón que, no sé si os habéis fijado, que a veces se ven esos balcones que son metálicos, que tienen como unas piezas metálicas que se engarzan dentro de la fachada, que por debajo tienen esas baldosas vidriadas tan bonitas, algunas que son como a cartabón, digamos, en triángulos verdes y blancos, o algunos con motivos florales. Esto empieza más o menos en esa época, segunda mitad del XVII, y eso se hacían en reformas de edificios. Si eran edificios nuevos, pues obviamente se ponía una losa de piedra, pero bueno, digamos que todo esto también responde un poco podemos ir viendo esta evolución de los balcones. Y sí que es cierto que en la edad
digamos, los balcones van evolucionando y hay un momento también que en el modernismo, ¿no? que lo podemos ver que casi explotan, ¿no? Este símbolo de estatus se ve más que nunca. Hay unos balcones fantásticos que se acaban convirtiendo algunos en tribunas, ¿no? Y son el estatus, bueno, muestran el estatus de la familia que hay dentro. Son los más bonitos que conservamos ahora mismo, los balcones modernistas, ¿eh? Bueno, sí. Hay balcones modernistas que son fantásticos y además nos permiten también, si ves la fachada, nos permiten leer un poco también el estatus de todos los habitantes que vivían en esa casa, porque normalmente ahora, ¿no? Digamos, los que tienen más poder adquisitivo van al ático, ¿no? Pero en esa época los que tenían el mayor poder adquisitivo, que eran los propietarios de los edificios, estaban en el principal, que es donde nos encontramos, ¿no? Estas grandes tribunas, estos balcones fantásticos, y después a medida que van subiendo, digamos, el estatus bajaba y al final de todo hay esos balcones casi inexistentes, que eran esos balcones enrasados donde... Para los pobres, ¿no? Los que tenían que subir hasta el sexto y a pata. Efectivamente. ¿Por qué se puso de moda hace no tanto? Estamos hablando de los 90 o así, prescindir de los balcones. O sea, en los 90 no era sexy que los edificios tuvieran balcón. Realmente, esto, como decías, es como un poco como la marea, aparece, desaparece, porque también después del modernismo también hubo un momento que el balcón un poco desaparece. Aquí en Barcelona podemos ver, por ejemplo, en la Vía Laietana, que es el noucentisme que se llama, digamos, después del modernismo empiezan a aparecer estas ventanas, digamos, se elimina el balcón, aparecen ventanas, se intenta hacer una arquitectura un poco más recatada, después vuelven como a aparecer, después vuelven a desaparecer también con todo el desarrollismo, los polígonos de los 50, de los 60, en los 70 también desaparecen, hay algunas incursiones que parece que vuelven a aparecer con esas terrazas continuas, ¿no? Sí. Que son como unos terrazas que pasan en la fachada, pero que antes, que parece un poco las galerías que están en la parte de dentro, que las pasan adelante, que pues se acaban cerrando también, digamos. Y en los 90 sí que es verdad que también hay esta moda, digamos, de dejar el balcón y apostar estéticamente también por estas superficies más planas, más puras. Y bueno, pero yo creo que el balcón después de la COVID ha vuelto y ha vuelto con fuerza. Es que ahora es impensable un edificio sin balcones. O sea, construir después de la pandemia un edificio sin balcones, eso ya es activismo antibalcón. Yo diría que sí. Sí, porque además es que... ¿no? Yo creo que también cuando llegó la pandemia, pues los balcones acababan siendo también un poco triste, ¿no? Los trasteros de las casas, ¿no? ¿Ves? Las bicicletas, los aires acondicionados, que está prohibido ponerlos, pero los ponen igual, ¿no? Todos los trastos que no cabían en casa acaban metiéndose y ahí enchufando en los balcones y en la COVID, pues ostras, el balcón era ese espacio que te permitía, pues bueno, aplaudir a los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario que estaba trabajando por nosotros, también relacionarte con los vecinos que nunca antes habías, bueno, que no, a lo mejor no conocías, los tenías delante, no sé, yo con mi hijo me acuerdo que íbamos tenía un hijo mi hijo tiene 7 años, en ese momento tenía 3 años y decíamos, bueno, vamos a la playa, y él se ponía ahí, se ponía su mantita y decía, bueno, papá, vamos a la playa, no sé qué, y nos poníamos en el balcón, ¿no? A tomar el sol. Y bueno, sí que es verdad que se perdió esta relación interior-exterior, esos espacios de lindes, ¿no? Sí. Tan bonitos, y bueno, que sí, que ahora mismo es impensable volver. Pero hablabas de los aires acondicionados en el balcón, que a pesar de estar prohibidos, bueno, media España lo tiene en el balcón. Estos aparatos de aire acondicionado, que vibran poco, pero algo vibran todo el rato, ¿esto afecta a la estructura del balcón? Bueno, claro, seguramente no, sí, afectan. También es verdad que no es lo mismo un balcón que se ha hecho ahora con todas las... Es decir, que cuando se construye ahora, pues tiene que pasar toda una serie de normativas, tiene que tener una capacidad de carga X, es decir, tenemos que demostrar, digamos, que aguanta mucho más de lo que necesita, ¿no? Pero sí que es verdad que en edificios pues históricos que no están acostumbrados a ese tipo de vibraciones constantes y puntuales, pues ese tipo de aires puedan comportar patologías en el balcón. Pero no solo esto también, porque al final, aparte de las vibraciones, estos aparatos condensan agua, pierden agua en sitios puntuales, generan calor, generan frío, y todo esto
son Ya. cosas que pueden afectar a la estructura del edificio en ese punto concreto. ¿Cuánto peso aguanta un balcón? Uf. O A sea, ver. entiendo que depende del balcón, claro, sí. Ya. Sí, bueno, depende un poco del balcón. Lo que pasa es que tendría que aguantar, pues, digamos, esto hay unas normativas, que es el código técnico de la edificación, y, digamos, el balcón depende del uso al que esté ligado. Por ejemplo, si es un uso a vivienda, pues tendría que aguantar el mismo peso que le tengas que pedir a una vivienda. Si está en un sitio que tiene unas cargas más fuertes, como podría ser, no sé, una escuela. Imagínate un balcón en la escuela, ¿no? Que van sobre todo los niños de golpe allí, pues también tendría que soportar unas cargas mayores. Pero bueno, no Yo solo lo es el pienso peso mucho cuando hay, yo que sé, una cena con amigos y de repente salen 6 juntos a fumar. Y dices tú, joder, macho. Sí, bueno, de hecho, bueno, no sé, Coelho dice, no sé si è vero o ben trovato. Por ejemplo, hay una mítica imagen aquí en Barcelona que Sí. es cuando el Barça gana la primera Copa de Europa y salen en el balcón, ¿no? Y están todos saltando ahí, y el Stoichkov empieza, venga, que salten, ¿no? No, que no Y salten, empieza ahí, que no salten. Claro, y empiezan a saltar ahí, y Jordi Pujol decía, bueno, calma. Y la verdad que en ese momento, pues mucha gente le cogió, hay que se cae el balcón. Y claro, y sí que es verdad, durante un tiempo que la cosa se calmó, y yo creo un poco por miedo, pero también es como lo calculas, ¿no? Que esto lo otro, ¿cómo aguantas? Pues bueno, yo me encontré en un caso de estos, donde Sí. en un ayuntamiento yo estaba trabajando allí y nos pidieron, bueno, ¿cuándo aguanta el balcón? Porque tenían miedo, porque claro, en las fiestas, pues eso que decíamos, todos salen en el balcón, todos los regidores, todos los vecinos, venga, todos ahí a saludar, y claro, tenían miedo porque dicen, ¿y si se cae? Bueno, pues ¿cómo lo calculamos? Pues poniendo peso encima. Es decir, si tú dices, ¿ahí cuánta gente cabe? Pues 20 personas. ¿Qué contas? Pues yo qué sé, 100 kilos por persona, o para ser generosos, ¿no? Sí. Pues empiezas a meter sacos y que todo lo que aguante. Y eso O sea, es una prueba de práctica, carga. vamos. Claro, prueba de carga. Y así sabes lo que aguanta seguro. El agua, o sea, el hecho de que al final el balcón es la parte más expuesta de toda la casa a las inclemencias climatológicas. ¿Se va depurando la manera de drenar el agua? O sea, va mejorando con los años. ¿Se han encontrado técnicas nuevas o llevamos décadas haciendo lo mismo? Bueno, en verdad, a veces se intenta innovar mucho, y lo que mejor funcionaba era lo que estaba en origen, porque básicamente el balcón funciona un poco como tampoco tiene un voladizo muy muy grande, porque también las normativas tampoco te permiten volar mucho, porque al final lo que estás haciendo es una invasión de volar es, digamos, perdón, sacarlo, sí. ¿no? O sea, sí, la parte distancia. que sale. Vale. Sí, la parte que sale, pues claro, lo que haces es que normalmente cae por gravedad. El balcón tiene una pequeña pendiente hacia afuera, y digamos en la punta del balcón lo que se hace es que se hace una cosa que es el goterón, digamos, que la baldosa o como acabas el balcón, Está digamos, como curvita, ¿no? sí, hace una curvita para que la gotita, digamos, no se meta dentro, sino que caiga. Y un poco esto es lo que se ha hecho siempre y lo que funciona mejor. Después, digamos, a veces, pues para intentar ser estéticamente más bello, más purista, más minimalista, se intenta no hacer este tipo de detalles, pero al final siempre acaban volviendo al mismo porque es el que funciona mejor. Y bueno, digamos Sí, está todo inventado. Sí, la historia y la tradición es muy sabia. Al final, si llevas 2000 años haciendo lo mismo, será porque funciona, ¿no? Y bueno, y es así. Pero bueno, también hay balcones digamos, ahora mismo te puedes encontrar balcones de madera, de hierro, de piedra, de madera, ya te lo he dicho, es decir, de mil maneras diferentes, y que claro, al final también cada material también funciona de una manera diferente. ¿En qué tenemos que fijarnos para saber que el balcón de nuestra casa está en buen estado? Para asegurarnos de que no sea un riesgo, ¿no? Que no se desprenda nada. Bueno, realmente, a ver, lo bueno del balcón es que si tiene algún problema, lo vemos. Porque en la casa hay muchos sitios que tenemos problemas. Tenemos aquello que se llaman patologías escondidas que están ahí latentes, pero no las vemos. Pero lo bueno del balcón es que al estar expuesto al exterior, pues es fácil de ver. ¿Qué patologías? Pues bueno, podemos encontrarnos, por ejemplo,
temas de corrosión de la barandilla, porque las barandillas acostumbran a ser metálicas y pues claro, estar expuestas al sol, al agua, pues si se desprende un poco la pintura, etcétera, se pueden corroer. Y esto genera pues problemas bueno, ya se ve, digamos, se corroe y hay pérdida de material en la barandilla. Después también, ¿qué pasa? Estas barandillas, algunas están encastadas en la pared. ¿Qué pasa también? Con el calor, pues los metales se dilatan y con el frío se contraen. Yeah. Pues claro, si tú tienes un material que es metálico encastado en una pared de piedra y hace mucho calor, pues eso se dilata y eso puede provocar unas fisuras en la pared y vemos allí vemos la fisura, vemos la grieta y esto es una patología que puede pasar. También pasa a veces cuando tienes un balcón muy largo y tienes una barandilla también muy larga de hierro que se acaba deformando también porque está cogida en todos los sitios y no tiene movimiento, es decir, no acepta ningún tipo de movimiento. Después empiezas a ver que las barandillas hacen como una curva rara y es porque, bueno, porque se contraen, se dilatan y no tienen esa holgura, ¿no? Es decir, no tienen este botón de más en el pantalón para poder, ¿no? para poder descordar, para poder decir, no tengo esta holgurita para poder, bueno, cuando me engordo un poquito, pues ya me cabe y cuando recupero cuando pierdo los kilitos me vuelve a estar bien, ¿no? Esto no lo tiene. Y claro, si no tienes previstas estas juntas, pues puede también provocar patologías. Hablando de las barandillas, ahora veo muchísimos edificios nuevos en los que no hay barandilla como tal, sino que hay paneles de cristal, que queda muy mono, pero yo ahí solo veo problemas. No sé si compartes el diagnóstico conmigo. Bueno, sí. Es decir, a ver, esto es todo un tema, porque claro, en origen, digamos, los balcones, pues bueno, habían las barandillas de madera, también hay las barandillas de piedra, las barandillas de hierro forjado, y después sí, se empezó también con el cristal, y claro, el cristal se ensucia, pero bueno, cuando se empezó a poner el cristal era porque permitía esta visión, ¿no? Digamos, esta visión ininterrumpida y ver eso del horizonte, ¿no? Los balcones, viendo el horizonte, pero claro, al final los cristales se ensucian y si no los limpias también... de mierda y no ves ni el horizonte ni ves nada. Claro, como los limpias también, que es un tema, si pones un cristal lo tienes que limpiar. Después hay estos cristales azules, que a mí yo los encuentro bastante horribles, que se ponen en los edificios más próximos al mar, también porque es un cristal que se ve que también absorbe los rayos del sol, pero también al final es azul, como el mar, como no sé, pero es una cosa rarísima, porque tampoco lo ves que no hace la función que tiene que hacer. También hay cristales que también acaban siendo colectores energéticos, pues también hay algunos que hasta tienen placas solar, es decir, recogen la energía del sol para convertirlo en energía, que bueno, esto está bien, ¿no? Pero ya es otro tipo de cerramientos. ¿No? Pero bueno, balcón más de nicho ese. Pero yo sería partidario, a mí estéticamente, digamos, si vamos a hablar y también funcionalmente, los que más me gustan son los metálicos, de las barandillas metálicas. Y en ese caso, perdón que me vaya un poco por los cerros de Úbeda, pero sí que quería decir que hay unos balcones que sí que me gustaría que si tenéis un poco la oportunidad pudierais mirar por el Google y buscarlos, que son los de un arquitecto, que era un arquitecto modernista que trabajaba con Antonio Gaudí, sí, que era Josep Maria Jujol. ¿Cómo se escribe? Josep Maria. Josep Maria. Sí. Jujol, Jujol, vale. Y él es el que hacía todos los trencadís de Gaudí, sí, y también es el que hacía todo el tema del hierro, ¿no? Por ejemplo, todas las barandillas de hierro de la Pedrera, pues las hizo él, pero él tiene unas casas muy, muy bonitas, sí, y tienen unas con los balcones, digamos, que tenía una mano especial. Sí. Por ejemplo, en Barcelona hay una casa que es la Casa Planells, que tiene un balcón precioso que hace como una forma de onda, y es muy bonito. Después tiene unos que también tienen unos elementos que son muy... Bueno, lo estoy viendo, lo acabo de buscar. Es preciosa esta casa. Sí, y después está toda la audiencia ahora buscando en Google. Casa Planells, Josep Maria Jujol. Sí, con y después Jujol.
Sí, después tiene un par de casas más, una que es la casa Eiximenis, es muy difícil de describir, y otra que es la casa Bofarull, pero tiene unos elementos que son muy bonitos, que son una cosa que son los cortejadores. Nosotros aquí en Barcelona, bueno, en Cataluña, había una cosa que se ponía en la parte de dentro de las ventanas, que se llamaban los festejadors, festejadores, cortejadores, que eran como una especie de asientos que se sentaban y la gente cortejaba, ¿no? Ahí al lado de la ventana. Y él hace una cosa muy bonita, que es que los saca fuera. Y el balcón, digamos, tiene como el balcón hace como gira, sí, y tiene como una sillita, ¿no? En la misma barandilla se convierte, el mismo balcón se convierte con una especie de sillita y es un sitio donde cortejar, ¿no? Es decir, esto nunca se sabe si es que cortejaban uno con el otro, siempre hay dos, o cortejaban con los de fuera, ¿no? Pero es una cosa muy bonita porque hace esta cosa que teníamos dentro, lo saca fuera, sí, y el señor tenía una mano por todo el tema de hierros, de esgrafiados, de dibujos y bueno, son preciosos. Josep María Brunat, arquitecto, mil gracias por venir a hablar de balcones esta noche a Hora 25. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.